Muy buenas noches y bienvenidos un día más a este su programa Con Luz Propia. Esta noche del viernes le vamos a ofrecer la segunda parte de la entrevista en profundidad que le hicimos al senador Carlos Benet. Aquí la tienen ustedes. Sí, pues usted ha comentado, ha mencionado varias veces en esta conversación a Ignacio Velázquez. Yo tengo que hacer referencia a él porque siendo alcalde presidente, siendo uno de los que trabajó por la autonomía de esta ciudad junto con... mucho, la primera manifestación autonómica se hizo con él. Y parece que está denostado, ¿no? El señor Ignacio Velázquez funda un partido, Populares en Libertad, y él dice... Es una rama del Partido Popular. Yo le pregunto... le contesto, eso es una rama del Partido Popular, y son todos del Partido Popular. ¿Usted por qué cree que es animadversión hacia la figura de Ignacio Velázquez cuando todos sabemos que en aquel momento que él cometió el delito administrativo fue con el consentimiento de la cúpula del Partido Popular de Madrid? ¿Por qué ahora? Y con el nuestro. ¿Y por qué ahora el Partido Popular de Melilla, los que dirigen el Partido Popular de Melilla, tienen esa animadversión cuando lo tachan de rencoroso? Vamos a ver, es que el Partido Popular no es el Partido Popular que era. Es decir, aquí un partido no puede girar en torno a una familia, como Fidel Castro, es decir, se pone mano Fidel, Raúl gobierna, el hermano de Fidel, Chávez pone a su atlante, el otro tal. Es decir, esto no puede girar en torno a Imbroda Ortiz. Es decir, no es el mundo Imbroda Ortiz. Se le agradecen los favores que ha realizado, ha gestionado muchos temas de la ciudad en su conjunto general, en edificación, en obras públicas, con todo, porque no es tampoco Imbroda, es todo el equipo, y la aportación también de la oposición que aporta, la crítica y tal, porque recuerdo la propia crítica del Cursal, a mí me encantó una vez terminado el cine nacional, que ha costado 6 millones en vez de 5 o 7, bueno, yo no entro en esos temas, yo creo que una ciudad como Melilla pues tiene que tener un nuevo hospital y a ver si arrancan esa obra, tiene que tener un nuevo conservatorio de música, deben de tener unas buenas líneas de comunicaciones, tanto aéreas, que parece ser que va a venir alguna más, como marítimas, coordinadas para que la gente pueda salir los viernes y vuelva los sábados. No entro en esa polémica, no entro en el tema de las pernoctaciones, como hizo el consejero de turismo, que a mí a veces pues me suenan un poco a risa o a tomadura de pelo en la base de la incultura. Si se llama a decir es que el Hotel Ánfora ha tenido 2.000 pernoctaciones este mes y tal, no quiere decir que hayan venido 2.000 personas, es que ha habido 30 guardias civiles o 30 policías de la reserva para estar en la frontera, y claro, si han dormido durante 30 noches son 900 pernoctaciones. Es decir, hablar de pernoctaciones donde no es de personas, porque son los mismos durmiendo un día y otro día, pues es decir, no he vuelto a ver un nuevo hotel en la ciudad de Melilla. Es decir, que es uno de los grandes retos que debe tener cara al futuro la ciudad de Melilla y la comunidad autónoma, ¿no? Fitur pues estará muy bien, somos uno más entre todos los estados. Pero volviendo a la pregunta que yo le hacía, el por qué ahora la figura de Ignacio Velázquez desde los miembros del gobierno está siempre siendo atacada. Incluso le preguntaría también, ¿usted cree correcto que a un diputado de la oposición se le llame mala persona en un pleno de la Asamblea? Hombre, como pues ha ocurrido con Julio Liarte? Eso habrá que argumentarlo, es decir, decirle a una persona mala persona tiene que haber algo muy personal en ello, ¿no? O de un enorme conocimiento sobre esa persona para decir. Yo creo que quien dijo eso no querría haber dicho eso. Creo que interpreto que habrá dicho una frase inequívoca en un momento determinado de acaloramiento o de falta de razón o de falta de coordinación. No creo yo tampoco en la maldad de decirle a nadie semejante cosa, porque no me parece adecuado, sinceramente no me parece adecuado. Se puede decir cualquier barbaridad, cualquier brutalidad. Yo también he cometido muchas incontinencias verbales en ocasiones de mi vida, ¿no? Pero quedan en ese momento, ¿no? Sí, pero ¿usted no cree que es un mal ejemplo para los ciudadanos que dentro de un órgano como es un pleno, de una asamblea, tengamos que escucharlo
las personas de la calle tengan que escuchar ese rifirrafe de insultos personales, casi podríamos decir, fuera de toda cortesía. Yo es que me niego a ir a los plenos porque los considero cansinos. Primero que un pleno no puede durar la cantidad de horas que dura cuando celebran un pleno de la ciudad autónoma, y la verdad, a veces prefiero seguirlos aquí en casa por la televisión, que luego lo vuelven a pasar, y fraccionarlo, porque tragarse un pleno, yo no aguantaría sentado tantísimas horas ahí en estos momentos para escuchar muchas sandeces y que todo está bien, y respuestas adecuadas y preguntas a veces equívocas, porque son preguntas que son más de una rueda de prensa que de un pleno, muchas de ellas, y respuestas inadecuadas. Es decir, tampoco el gobierno del proyecto del Partido Popular y el gobierno del Partido Popular en Melilla tiene la fuerza total de la absoluta verdad, ni tampoco la oposición la de la absoluta crítica. Es decir, hay que encontrar en ese tema del debate el equilibrio, entiéndolo yo así. Otra cosa que usted ha comentado anteriormente, que no se puede basar la política en la familia, ¿no? Parece que actualmente encontramos a la señora del presidente, que es diputada, al hijo que es asesor en presidencia. Sí, es cierto, sí. Y varios familiares entrelazados dentro de el organigrama de la ciudad autónoma. Pues tiene un gran reto, ya los tiene a todos colocados, ¿no? Pues que empieza por el resto de los ciudadanos. Yo me he cansado ya de ver pintura de calles, proyectos inacabados, proyectos que se van a realizar. Yo me gustaría que con 11.200 parados el presidente y los consejeros correspondientes dijeran cada mes: oiga, hemos creado 20 puestos de trabajo que no son de familiares directos, pero que sean puestos de verdad. Ahí tiene que influir mucho Proyecto Melilla. A lo mejor Proyecto Melilla habría que darle un giro importante en su actividad, en su actuación, porque los cursos de formación estarán muy bien, todas estas cuestiones, pero yo en esta década no veo ninguna empresa más, y estoy viendo una pérdida de empleo y de puestos de trabajo enorme en Melilla también. Es verdad que siempre hemos ido a la cola del territorio peninsular, pero es una cuestión agravante. Es decir, a mí no me interesan las casas regionales, me parece muy bien que se diviertan en una casa regional, ni me interesa ya ni la feria. Recuerdo que esta ciudad tenía ferias en todos los barrios, gracias a Dios. Yo fui el último que quité la Feria del Real en el año 91, como yo dije, con una hay bastante, pero que antes eran todos los barrios antiguamente. Y entonces el quedarse, como diría yo, enquilosado, ¿no? en la misma idea de es no avanzar en el futuro, es como el que no se ha metido en ordenadores, en otros temas. Creo que vamos a pasar, cosa que por un lado me alegra. Yo tengo una hija estudiante, nos dicen que esta generación, desde los 20 años a los 35, es la generación con más formación que ha tenido España en su historia. Es decir, que hemos entrado plenamente en el siglo XXI. Pero efectivamente, muchísimos universitarios, muchísima gente preparada, pero ¿y los emprendedores dónde están? Porque si un país como el nuestro lo único que aspira, y como ciudades como las nuestras, es a vivir de la olla pública porque no hay otra cosa, nadie crea trabajo. Lo máximo que llegan a crear en el mundo funcionarial es el trabajo de una doméstica, pero no crean, por norma general, no crean ningún espíritu productor, ninguna producción absolutamente ni comercial. También es cierto que en Melilla, y ahí lo decía David Ricardo, un gran economista, en cuanto a la distribución de la riqueza, es clara. Melilla no puede tener ni agricultura, ni ganadería, ni pesca, ni industria. Pero antaño sí que habían fábricas y había industria. Era distinto porque había, aparte de un protectorado, se procedía a un protectorado, que la independencia de Marruecos fue en el año 56. No hay que olvidar que Melilla también se quedó como territorio gobernando el PSOE cuando entró la Comunidad Económica Europea. No lo digo como crítica, se quedó como territorio extracomunitario, es decir, fuera de la Comunidad Económica Europea, porque aquellos pensantes del año 82, que eran los miembros del Partido Socialista, gobernando tanto en la delegación del gobierno como en las direcciones provinciales, en el Parlamento y en el ayuntamiento de aquel entonces, pensaron
con el criterio que pensaron que no era bueno estar dentro del territorio comunitario a efectos comerciales, que querían seguir con ese contrabando atípico con Marruecos y Argelia, que era lo que había sostenido la base empresarial y comercial de la ciudad. Indudablemente 30 años después se ve como esto ha desaparecido, como los negocios han cambiado de manos en cuanto la gente se ha jubilado, y donde había un poderío judío, indio y musulmán, pues ahora empiezo yo ya con ironía a decir que hay más chinos que judíos y hay más chinos que indios, que me parecen que quedan 7, 8, y eran el soporte de una economía. Ahora viene otra economía que le dicen que hay más de 200 chinos en Melilla, y es posible, no ya por los establecimientos chinos que tienen unos productos de baja calidad y de mucha venta, porque son muy de diario, ¿no? Y somos una sociedad de consumo que aunque se te rompa una cosa, rápidamente prefieres tenerla más cerca. Hoy he pedido yo casualmente lo digo porque pasaba el otro día por el mercado de aquí del centro de aquí al lado del Buen Consejo, el Buen Consejo se llama centro asistencial, y mañana voy a ir, y vi unos chanquetes estupendos que vienen de Marruecos, porque aquí el chanquete no está prohibido, y he mandado a una persona que me hiciera el favor, porque yo no podía ir, de comprarme un cerazo, me parece que se llama. Sí, un cedazo para enharinarla. Y tal, para echarle la harina y tal. Mañana me voy a comprar medio kilito, que me han dicho que eso es una barbaridad, porque abulta una barbaridad. Mucho, ¿no? se lo aseguro mucho. Señor Benet, yo recuerdo pues hace unos años cuando usted estaba en activo, era senador, y tuvimos la visita de varios ministros, entonces ministros, el señor Acebes, el señor Rajoy y demás, que paseando por el Parque Hernández, usted comentaba en compañía del señor Rajoy, no sé si recuerda ese momento, decía: con el presupuesto que tiene Melilla tenemos que conseguir que las aceras sean de plata, en el sentido figurado, ¿no? En el sentido figurado, porque aunque tengamos una densidad muy grande de población, recuerdo un señor de los medios de comunicación que se llama Juanjo Medina, que decía que con los presupuestos que había en la ciudad, y llevaba razón, y es para que esta ciudad de 12 kilómetros cuadrados, las aceras fueran de mármol de Macaé. Digo, pues efectivamente lleva razón, porque es que yo creo que ha habido políticos y gente en las consejerías de medio ambiente, tal vez por falta de coordinación, que se levantaban por la mañana y después de tomarse el café disfrutaban diciendo: vamos a ver qué acera rompemos esta mañana, porque he visto aquí barbaridades de ver asfaltada una calle y 8 o 10 meses o 15 meses después levantarla para meter una tubería. Es decir, que falta una planificación tremenda. Lo mismo que falta una planificación, bajo mi punto de vista, tremenda, aunque afecte a mi amigo Gustavo Cabanilla, que es el propietario de la empresa esta, que no me gusta ver como en Sudamérica los cables eléctricos por la fachada de la Eso casa. Tengo que decirle que es otra cuestión que yo se la aclararé en el futuro, porque no solamente están los cables del servicio eléctrico, sino pregúntele usted a Telefónica también. No, indudablemente he dicho que no me gustan los cables. No nos gusta a nadie, obviamente lo que los cables ni de Telefónica, ni de ACD, ¿no? Es decir, yo creo que cuando yo hice esta casa hace 17 años, lo que pasa es que tuve una pequeña equivocación. Una parte sí va empotrada por debajo y otra parte pues no va empotrada, porque hacía esquina y demás y tal. Pero creo que es fácil. En barrios de casas de plantas bajas es complicado, pero en todas estas nuevas instalaciones que se están haciendo, indudablemente ya los cables van por debajo de tierra. Pues casi estamos, bueno, esta agradable charla, que yo espero que en el futuro se repita, que nos cuente ahora más y ahora muchas más, porque usted tiene mucho que contar, pero queríamos pues tantear más o menos cómo está viviendo el momento actual, tanto social como político, cómo se encuentra. Con mucha preocupación, sinceramente, con muchísima preocupación y con mucha inquietud, que es por lo que me obliga. Es decir, yo siempre, aquel refrán que decía: dejar a la muralla china dormir tranquila, al dragón chino. Digamos que puede ser que yo sea un tigre, con lo de una raya más, ¿no? ¿Qué es una raya más para un tigre? Pues me están obligando a volver a reivindicar y a volver a salir. Hay que cambiar formas y muchas cosas aquí. Es decir, el situado, entre ellos me encuentro, afortunada o desgraciadamente, el situado con más o menos ingresos, el estabilizado, el que ya no necesita nada,
tiene que mirar hacia atrás, no envidiar al que está más adelante, porque en definitiva vamos a acabar todos o incinerados o en 2 metros de tierra, tanto de unas comunidades como otras. Y me preocupa muchísimo el futuro de la gente. ¿A usted le preocupa el futuro de Melilla? Muchísimo. Es decir, Melilla es una ciudad que no produce absolutamente nada. Es decir, es una ciudad funcionarial con un comercio atípico que mantiene a la ciudad funcionarial, con unos impuestos muy elevados ya, muy elevados, los impuestos indirectos, con una alimentación, y no solamente alimentación, ropa, calzado y demás, más caro que en la península, con unos transportes muy caros, y que siempre ha sido un pueblo de migración. De una familia de 4 se han tenido que marchar 3, ¿no? Y casualmente leía el otro día medios de comunicación y observaba que hay gente que con la gran crisis peninsular está retornando aquí a sus familias porque no pueden ni pagar una letra. Es triste saber, y es un dato que me daban esta mañana por teléfono, que esta ciudad este mes ha hecho 7 hipotecas. Con 7 hipotecas no pueden vivir 200 despachos. Es decir, que hasta la burbuja inmobiliaria ha tocado Melilla. También hay que entender, y permítamelo, que en el sentido de la burbuja inmobiliaria, ahí tienen ustedes en mis mesas cosas sorpresivas. Después de que han cesado a un gerente de mis mesas, no han cesado el resto de los mismos que le han permitido al gerente de mis mesas. Vamos a esa cuestión, porque usted lo está haciendo referencia a miembros del gobierno, en este caso el que era presidente de Envimesa, que surge el llamado caso Iglesias, sí, porque se le adjudica una casa a su hija y hasta la fecha la oposición no ha recibido ese expediente. ¿A usted qué le parece de que después de tanto tiempo, cuando... Inadecuado, porque es que aparte considero responsable a todos los que lo hayan permitido. Y desde luego, si hay un consejo de administración que habrá en Envimesa, si siguen los mismos del consejo de administración, no solo en ese tema, sino en otros muchos más temas, porque yo voy a más temas municipales y autonómicos, y ya le digo que no es motivo de esta entrevista, porque ya hablaremos más profundamente. Yo expresaré y diré lo que pienso, ¿no? Es decir, en el tema de los impuestos, yo estoy pagando muchos impuestos. Las contribuciones con la elevada tasa y la enorme valoración que hizo el catastro, pues han valorado las casas por encima de lo que realmente valen, con lo cual se está pagando, o que digan, es que tenemos el 50% de bonificación, pero si una casa vale 30 millones y hay que pagar 420 euros por los 30 millones de IBI, es decir, lo que no la puedes valorar en 80, porque entonces se te ha ido la bonificación del 50% a freír espárragos, ¿no? Y luego hay otro tema para mí muy sangrante, es decir, hay aquí una gran inmensa mayoría de contribuyentes pues están pagando los impuestos, y están pagando el IBI, la basura, el agua, y uno se pregunta, ¿y por qué hay miles de casas ilegalmente construidas que no pagan contribuciones? Es decir, lo negro para mí, lo blanco para el otro, que encima se le subvenciona, se le pone luz, llámense barrios periféricos, llámense como se llame, es decir, donde hay auténticos palacetes como en Cañada, en Reina Regente, en Calvo Sotelo. Es decir, ¿cómo un tío construye una edificación ilegal y no dice nada a la comunidad autónoma? Esa es una dejación de funciones por parte de arquitectura y urbanismo. Es decir, a nosotros nos cogen, a los que vamos con la legalidad hasta el último papel, y nos fríen de una calle a otra, de un edificio a otro, en esta dispersión, diáspora que hay administrativa dentro de la ciudad, que hombre, que por lo menos genera que haya un movimiento, porque claro, si tienes que ir a correo a coger esto, no sabes si vas a paquetería allí al industrial o vas a correo antiguo. Que por cierto, yo sí que quería hacer un comentario, porque siempre voy a hablar en cuestiones de infraestructura positivamente dentro de la ciudad de Melilla. A mí me agradaría mucho que el edificio de correo se aprovechara porque el tiempo lo ha demostrado, que dejar las cosas vacías terminan por caerse. Una de las grandes y gratas cosas que a mí me ha agradado, haya costado, que lo ignoro, es que en el antiguo hospital de la Cruz Roja esté la Consejería de Economía. Era un edificio que merecía la pena. Pienso que lo mismo ocurre con el de Correos y con otros edificios que hay por ahí, como el antiguo mercado, a ver si es verdad
que hace en la escuela municipal o de música. De música. ¿En la escuela de idiomas? O de música, lo que haga, pero que lo hagan. Es decir, yo voy a que se tienen que hacer cosas. Indudablemente se tienen que hacer cosas, y sobre todo el mantenimiento de las cosas. Es importante mantener las cosas, no permitir que se vengan abajo. La ciudad autónoma ha hecho una gran labor a lo largo de estos 15 últimos años en la reconstrucción de la ciudadela de Melilla la Vieja, llamada Melilla la Vieja, ¿no? O el pueblo, ¿no? La ciudadela está muy bien, es un pozo sin fondo, pero que está muy bien. Yo que he colaborado con el señor Vallés en cuestiones de asesoramiento, Vallés para mí es un caballero, creo que se está funcionando muy bien. Pero, señor Benet, los melillenses pensamos que está muy bien que se hagan todas esas inversiones, y además es historia, es patrimonio de la ciudad y de todos los españoles, por tanto. Pero por otro lado vemos que todo aquello que se pone en marcha, como la ciudad vieja, no tiene vida durante el año, solamente en verano, que se ponen festivales, conciertos y demás, pero no hay vida como podemos ver en otras ciudades españolas que tienen fortalezas. Pero si no hay turismo, ¿cómo va a haber vida? ¿Y por qué no hay turismo, señor Benet? No va a ir la misma criatura. Yo entiendo, bueno, ese es otro problema añadido, por los costes de los desplazamientos, y porque pilla fuera. Y un día contaré una cosa muy anecdótica sobre esto. Es decir, dicen, ¿por qué Toledo lo ve tantísima gente? Porque pueden ir en carretera. ¿Por qué la Alhambra de Granada dice, hay hasta una línea nada más que para llevar chinos? Pues porque todos los días van 20 o 30 mil personas a este tipo de ciudades a verla y a ver los monumentos y las bellezas de la Alhambra. Entonces, ¿por qué no es decir, aquí es que... ¿Por qué no venden el turismo con cruceros de jubilados? Pero si eso es una falsedad, mire usted, todo lo que viene aquí al año caben en los hoteles Playa de Almería. En 10 días hay más turistas de los que han venido a Melilla a lo largo de un año. ¿Qué sentido tiene entonces el patronato de turismo? Hombre, debe de estar, pero no es tampoco culpa de un patronato exclusivamente de turismo, sino... No, le digo ese organismo por decir turismo, el cargo de consejero de turismo, por viceconsejero de turismo. Bueno, pues que tiene que haber un representante, podía ser una ordenanza, bueno, en este caso no es una ordenanza, porque el señor Mateo, que por cierto yo le daba 20 durillos de propina siempre que iba al Pasadena, cuando me ponía muy exquisito con Coca-Cola, y los tiempos cambian, yo me alegro que la gente prospere y que suba y que vaya más allá. Yo creo que hace el hombre lo que puede hacer dentro de la estructura de lo que hay. Él no puede traer, que luego tiene esa habilidad o ese arte de decir, es que ha venido un crucero, hombre, en el puerto de Nueva York paran 500 a la semana, y aquí pues ha venido uno porque ha venido de paso, o porque han decidido parar aquí un día y estar 6 horas. Es decir, pero es que no es una ciudad turística. Recuerdo que hace muchos años estaba don Alberto Paz con eso de encuentros y las 4 comunidades, las culturas, las 4 culturas y demás y tal. Y yo decía, hombre, 4 culturas no, si queréis llamar cultura, ahora habría una quinta, que es la china. Bueno, la china, la gitana, sí, tenemos... Pero hombre, la gitana es una cultura que nunca nadie ha mencionado, y aquí la comunidad gitana, aunque no sea muy enorme, es una comunidad muy integrada. Me decía un día un amigo mío, inspector de policía, decía, hay que ver que es curioso que desde que yo estoy aquí, que llevo ya 25 años en esta comisaría, nunca he visto a un gitano detenido en la vida. Es decir, que es una comunidad integrada absolutamente en la sociedad, en el tejido comercial melillense, en su iglesia de Filadelfia una gran parte de ellos, y en una convivencia exquisita como la comunidad judía. Es muy difícil ver a un judío en comisaría. Y jolines, los chinos viven también muy camuflados actualmente, ¿no? Bueno, eso debe decir, poco, no se le ven haciendo vida social, no, tampoco. Bueno, como no pase como en Bangladesh, que estén todos dentro de una casa, que también ocurrirá. Esperemos que no, que formen parte. Para eso está ya la inspección de trabajo. Y ya por último, y circunscribiéndonos a las ciudades, yo tengo aquí la primera medalla que usted recibió cuando fue senador por primera vez. Sí. Antes le decía que usted ha dicho que era un momento muy emocionante, tanto por el entorno como por las personas que acompañaron en ese momento cuando usted tomó posesión de su acta de senador. Yo me gustaría que nos quedásemos, que usted
se quedase con el mejor momento de su vida política? ¿Cuál ha sido? Bueno, indudablemente, usted habla de las medallas. La medalla constitucional del Senado, que la tienen todos los senadores desde hace 2 legislaturas, se le dan a todos los que... Es como la laureada de San Fernando en el Ejército, que por cierto usted es miembro de la Orden de Alcántara. De la Orden de Alcántara. Hombre, y además hemos formado un gran grupo de amigos de Alcántara, y yo creo que este año ha sido el año de Alcántara. Este año ha sido con la laureada que se le ha dado al regimiento, laureada colectiva, porque las 3 cargas que hizo, donde pereció todo el regimiento, y me une mucho a mí a la familia militar. Eso es muy cierto. ¿Qué se siente cuando se llega al Senado? Pues mucha responsabilidad, lo decía antes. Mucha responsabilidad, porque uno tampoco domina todos los términos, ni todos los medios, ni todos los temas. Sí, se siente mucha responsabilidad. ¿Y ha sido el momento más emocionante de su vida pública? La aprobación del Estatuto de Autonomía. Y el momento sentimental más importante que he tenido fue cuando acompañé a Su Majestad el Rey en el entierro de su padre, don Juan de Borbón, que éramos muy pocos los que estábamos en el Palacio Real. Yo fui comisionado, porque en aquel entonces era vicepresidente de la Comisión de Peticiones, luego fui presidente de la Comisión de Peticiones, y es un momento muy emotivo, porque don Juan de Borbón fue el mayor sufrido de la historia del siglo pasado, porque hay que hablar del siglo pasado. Yo soy una persona ya del siglo pasado, nací en el siglo XX, y me encanta que la gente del siglo XXI nos haya superado. Yo creo que nos ha superado, por lo menos a mí. Sobre todo los chavales, me encanta ver cómo manejan los móviles, el internet. Confío mucho en esta generación de futuro. Si no se les frustra, yo creo que se comerán la ciudad y se comerán el mundo. Y cuando veo a gente, además que creo que tienen un nivel de preparación, lo veo porque estaba viendo el otro día también una televisión, que es la televisión popular, y había un debate de chicos universitarios de la escuela de enfermería, y tienen la cabeza muy bien amueblada, tanto las chicas como las chicas, en esta sociedad de igualdad. Como usted decía, es una de las generaciones mejores preparadas, sí, yo creo que la más preparada de la historia de España. Se dice quizá, ya, ¿no? Y lo dicen en Intereconomía y en todo. La pena es que se tienen que marchar fuera, porque en España rozamos ya ¿cuántos millones de parados? Pues esta mañana 6.280.000. Panorama en oscuro, ¿no? Lamentable, es decir, cuando uno escucha que en Andalucía y en Castilla empieza a verlo, familias con 5 personas en el paro, que no tienen ningún tipo de ingreso, con 400.000 desahucios que se han producido en 5 años. Creo que hemos sido un país que no, y una fuerza política, todos, y me siento culpable, que no supieron, sobre todo los que estaban más arriba que yo, los consejos de gobierno, los consejos de ministros, y he conocido a Zapatero, he conocido actualmente a Mariano Rajoy, lo he conocido, y ha estado aquí muchas veces, y fue vicepresidente encargado de los asuntos de Ceuta y Melilla, conjuntamente con Javier Arenas, el gran perdedor de Andalucía, porque el PSOE lleva ganando 30 años en Andalucía, y así le va a Andalucía, indudablemente, que duda cabe, ¿no? Es decir, algún día ese pueblo, ya no solo eres, algún día ese pueblo también dirá algo, pero bueno, los pueblos son sabios, sabrán lo que hacen. Pero también, si hablamos de ERES, también podemos hablar de casos como que están actuales, del caso Bárcenas, por ejemplo. Bueno, a mí es que me parece, yo he conocido a Bárcenas primero como gerente del Partido Popular, y luego ha sido senador. Lo hemos cruzado por allí en alguna ocasión. Yo creo que lo hicieron senador para blindarlo, ¿no? Es decir, que indudablemente este señor se ha beneficiado económicamente. Yo me quedo sorprendido que un senador pueda tener 30 millones de euros en cuenta. Es decir, ese dinero no cae del cielo. Aparte, no es que lo diga yo, lo dicen los tribunales de justicia, lo dice la Audiencia Nacional. Y si paga una multa de 2 millones, ya quisiera yo pagar 2 millones y pico de multa o de renta todos los años. Me gustaría saber, y el tiempo lo dirá, ¿no? ¿Cómo ha obtenido ese capital? Porque negocios no sé cuáles tenía, ¿no? Es decir, como lo han obtenido otros. Y yo creo que en este país nuestro van cayendo uno detrás de otro. Hace unos días veía en televisión una cosa que me dejó sorprendida, que habían hecho una película sobre lo que había sido la corrupción en Marbella, y salía Jesús Gil y Isabel Pantoja, que ha sido condenada, como la Maite Zardiva esta, que también la ha sido esposa del alcalde de Marbella, de Julián Muñoz, de capitales y de dinero, y le vendrán como Gil ya murió, pero también y sinceramente para mí nada más que me cabe una frase: unos auténticos chorizos,
Es que no comete uno un delito por decir. Lo que ocurre es que parece que el patán o el chorizo impresiona al ciudadano pobre o al ciudadano normal, pero son un atajo de sinvergüenza. No tengo otro calificativo. Hay un hecho para mí también contundente. Hay veces en la vida pública que uno siente apuro de decir, cuando alguien te pregunta ¿a qué te dedicas? Yo a la vida pública, porque para la ciudadanía en términos generales el político es un corrupto sinvergüenza, y no, indudablemente no. Hay corruptos y deben ser depurados, y hay gente muy honrada. ¿Y usted qué no cree que los propios partidos, cuando surgen casos de corrupción dentro de hemos visto muchísimas tramas, muchísimos casos que están aún en vigencia, están siendo investigados y están en los tribunales, ¿usted no cree que los propios partidos deben ser los que depuren responsabilidades primero dentro de sus partidos? Y aquel que... Yo creo que, y sin mencionar a la ciudad de Melilla, en el Partido Popular se ha hecho varias veces cuando se ha visto a un tío inadecuadamente funcionando. Sinceramente se ha hecho, y me consta que también en el PSOE, aquí en Melilla. Yo lo he visto, no voy a dar nombres por no ofender a gente que ha caído. Hay muchos con presunción de inocencia. Todos están hasta que no se demuestra lo contrario, ¿no? En los tribunales. Eso es como el que ves tú, que sale con tu cama y tu colchón y encima se lleva a tu mujer y dice, no, es un presunto que se ha llevado el colchón. Hasta que no se es demuestra. Que se lo ha llevado, que coño, se lo ha llevado, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que hay cosas que en tiempos políticos y en la manera de actuar en ciudades autónomas y comunidades autónomas, que jurídicamente pueden ser legales, pero éticamente inmorales. También veía en los medios de comunicación que ahora en mi tiempo de prejubilado me da más motivo con el reposo que me estoy dando. Y que añado para los malpensados que si ahora mismo no estoy de asesor de la comunidad por otras cuestiones y porque Imbrode iba a reducir, que no ha reducido, sigue con los mismos y con más. Es decir, yo cobro lo mismo estando trabajando que sin trabajar, que es una de mis ventajas, para que nadie... Que vamos, que usted no está en el cargo por dinero. Indudablemente no. Yo me quedé viudo y dije que tenía que hacer cosas. Ofrecí mi colaboración a la comunidad autónoma, he hecho lo que he podido, dentro del margen que se me ha dado. He gozado del respaldo de los grupos parlamentarios, de todos, del PPL, de Coalición por Melilla, del PSOE y de la mayor parte de los miembros del Partido Popular, que no de todos. Casualmente no de todos. ¿Qué pasa? Decir ¿Que no le cae bien usted a todos los miembros del gobierno de su partido? Pues tal vez por desconocimiento, y porque yo creo que son reinos de taifas, ¿no? Y porque vuelvo a decir, es que un tío no puede estar en el Ejecutivo 16 años, es que no se puede salir del paro y ser concejal, no se puede ser estudiante y ser consejero. Es decir, que es que hay un vacío ahí profundo. Hay muchos miembros del gobierno actual de la ciudad que nunca han trabajado en la empresa privada. Pues cobran 3.600 euros y yo también a veces me pregunto, ¿usted alguna vez ha montado un despacho? ¿Usted ha ejercido la profesión? Pero eso es un debate que tiene que tener el ciudadano. No vaya a ser empezar, es que a ver si los demás no tenemos derecho. No, hombre, en la vida hay que tener una formación, unos principios. No deben ser los partidos políticos el camino ni la máquina para buscar un puesto de trabajo. Me parece que para eso está el INE, la antigüedad, los planes de empleo y otra serie de cuestiones, ¿no? O sea, usted está aparte de la gente de confianza de un Estado político. Evidentemente, pero usted está entonces a favor de que las personas que forman parte, que no se haga de la política una profesión. Bueno, la política sí es una profesión, pero ¿no? hacer de la política una profesión. Política toda la vida, ¿no? Pero claro, lo que tienes que tener una salida a esa profesión. Lo que no es normal, es decir, es meterte a llevar un buque cuando no has cogido ni una piragua. A mí me decían el capitán piragua porque me reunía solo en una cabina de teléfono o navegaba en el mar con una piragua, ¿no? Había el K1, el K2, el K3, hasta las traineras de remo, ¿no? Me ha gustado siempre mucho el mar, el deporte náutico, en otra época de mi vida. La pesca, el salto de trampolín, el esquí. Sí, lo recordamos algunos en un barco en el puerto, ¿no? Sí, también el Pepe Joya. Sí. Como digo yo en medida, Pepe Joya fue un caso muy curioso y casual, porque fue un barco de pesquero cogido por Marruecos, por la patrulla marroquí, que al final salió de madrugada solo al quinto día de aquí. Y yo me quedé sorprendido porque
efectivamente había pescado y además llevaba muchísimas langostas, que algunos, por cierto, se comieron en los alazones posteriormente. Pues claro, había cogido una cantidad de langostas, yo creo que pilló un banco de langostas de estos. Y las llevó todas a tierra. Sí, era la época que yo decía, más pan y menos vino, más trabajo y menos mangurrino, porque lo había, y más comida y menos langostinos. Pues porque iban todos y siguen, han enriquecido algunos restaurantes de esta ciudad. Pues señor Benet, hay un hecho curioso que yo creo que no vamos a terminar nunca, Con esto concluyo y hablaremos muchísimo porque pienso hablar mucho. Se tiene usted que venir al plato de televisión, a acompañarnos. Un placer y un honor, porque en mi derecho a la libertad puedo ir a donde quiera, a mí no me va a condicionar nadie. Puede ser que a lo mejor por esta entrevista me fusilen o me abran un expediente popular, no creo. ¿no? Me parecería extraño, ¿no? No creo. Me parece de cobardes obviar cualquier medio de comunicación, por muy contrario que sean los pensamientos de uno. Porque yo creo que, bueno, ahí está, el valor se presupone, no, hay quien lo tiene y lo demuestra, y hay que actuar y hay que intervenir. Yo no tendría, yo replicaría, lo que no obviaría nunca es un medio de comunicación, cosa que está ocurriendo actualmente aquí. Yo tendré problema con los medios de comunicación por ese sectarismo en el momento que yo decida dar opiniones y ruedas de prensa, seguro que sí. Pues usted... Me reiré mucho de las pobres criaturas que al mandado de sus plumíferos tendrán que actuar de esa forma. Pues usted sabe que las puertas de Cable me las tiene siempre abiertas, que usted puede decir lo que quiera y cuando quiera. Me consta porque don Gustavo Cabanilla, que ya le he dicho que es miembro de la hermandad nuestra de Amigos de Alcántara, como buen oficial reservista que es un hombre que tiene su valía, que para mí en el tiempo, aparte que tenemos aprecio personal, yo le puedo criticar lo que le puedo criticar, pero le puedo alabar en otras cosas. Creo que se caracteriza por tener una prestancia y por haber trabajado por Melilla, no solamente por su empresa. Creo que una fundación privada más de lo que hace no puede hacer, y es la primera